usted quién es una de las madres más influyentes de la actualidad? Sin duda, Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, y su firma esa la vamos a analizar aquí en Dime Cómo Escribes. Nos acompaña Miriam Cervantes, a quien yo le doy los buenos días y la felicitación del Día de las Madres. Miriam, ¿cómo Muchas estás? gracias, muy feliz por este día. Qué bueno, Miriam. Oye, vamos a analizar la firma contigo de una de las mujeres, si no es que la más influyente en la actualidad y también madre, Michelle Obama. Cuéntanos un poquito de ella. Mira, en principio vamos a ver que es una persona que ha sido reconocida por su carisma, Sí. o sea, inmediatamente que su esposo pues ha estado en el poder, Sí. ella ha adoptado una personalidad donde ayuda mucho y trabaja mucho con los niños, por eso es una madre muy reconocida. Ya. Pero también se ha visto mucho en su personalidad que es muy acercada, muy allegada a su propia familia, ¿no? A sus hijas, a toda la relación familiar. Ha sido un ícono, bueno, de todo tipo, ¿no? Sí. De moda, de presencia en cualquier espacio. Sin embargo, en la parte de la escritura que a nosotros nos corresponde, vamos a ver que es reconocida en principio porque ella escribe sus propios discursos, ¿no? Eso, o sea, es influyente porque es la primera dama de los Estados Unidos, pero es más influyente por otras cosas, ¿no es así? Exactamente, Algo por muy sus propias propio. características, Eso. ¿no? Al nivel que ella se maneja, bueno, es mucho más común que otras personas adopten la facilidad de generar el discurso, de que puedan meter las ideas. Sin embargo, ella siempre prefiere hacer sus propias ideas, generar lo que quiere decir desde la parte emocional, desde la parte de cercanía a los otros, y eso ha sido muy importante durante su participación en el gobierno, ¿no? Sí, y cuéntanos, ¿qué nos dice su firma? Fíjate ¿Qué que su ¿qué nos firma, revela de esta mujer muchas tan cosas influyente? y tiene rasgos muy especiales. Fíjate Ya, una cosa, sí. la M, Sí. nosotros vamos a ver para que todos conozcamos un poquito, Sí. que la M generalmente la hacemos en 2 o en 3 curvitas, ¿no? Sí. Como si fueran tres formaciones. Cuando nosotros usamos las 3, como en este caso, la primera representa lo que nosotros somos, es como tu autoestima. La segunda va a representar el espacio en el que tú te reconoces dentro de tu familia, y la tercera, cómo eres socialmente. Si Sí. solo haces 2, eliminamos la de en medio y Ya. solamente es cómo te presentas en tu parte autoestima y en tu parte social. En el caso de ella tenemos esta segunda, ¿no? Muy bien. Ella personalmente vamos a ver que hace la primera AMPA o la primera curvita que vemos en la M de tamaño un poquito menor. Sí. En algunas ocasiones ella necesita reforzarse a ella misma, y la parte en cómo quiere ser vista es cuando la vemos más grande, ¿no? Ya. Recordemos que nuestra firma, sobre todo, Juan, Sí. tiene que ver en cómo queremos ser vistos por los otros. Y obviamente esta es una firma que es una firma externa, es una firma pública, como nosotros la llamamos, Sí. y es como quiere ser vista. Vamos a ver que, por ejemplo, la I tiene un punto que es muy alto, lo cual habla de una personalidad que tiende a ser muy idealista, a estar en las ideas, a estar en sus pensamientos. También es un punto que no se encuentra precisamente debajo de la I, sino está movido un poco hacia la zona derecha de la escritura, ¿no? Así es, se nota esta característica. Mucho, porque está prácticamente en la siguiente letra. ¿Sabes qué se nota también, perdón? Que está muy separado el nombre del apellido, ¿no? ¿Eso es en esta firma o generalmente ella lo hace así? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Cuando nosotros ponemos la firma, o más bien el nombre del esposo, Sí. de la pareja, que antes se utilizaba más que ahora, vamos a ver que representa que quiere verse separada de esta personalidad, ¿no? Como Así es. soy yo y es mi marido, ¿no? Tengan el reconocimiento de que somos 2 personas diferentes y que no estamos mezclados. Muy bien, oye, pues es como claro estos rasgos de escritura en lo que podemos observar pues como simples televidentes de esta mujer tan influyente, Michelle Obama. En efecto, separa su propia personalidad de la que la relaciona con su esposo, el presidente de los Estados Unidos. Miriam Cervantes, muchísimas gracias. Muy interesante el Muchas análisis gracias a de esta ustedes. firma de una mujer, de una madre verdaderamente influyente.